Me tocó hacer unos trabajos de reparación en la Casa de la Cultura. En el segundo patio se presentaba una hondanada que ya había sido arreglada y se volvía otra vez a asumir y asumir. Esto fue como en el 86, como en el 88 más o menos, 88, 89 cuando nos tocó arreglar eso. Y bueno, tuvimos que levantar el piso, el adoquín, porque el segundo patio no es un patio original. El primero sí, el segundo no. El segundo era un beaterio que tenía otras características diferentes, y cuando se hace la Casa de la Cultura en el 64 se repite el esquema del primer patio en el segundo. Entonces había ciertos espacios, ciertos elementos de cimentación que hasta cierto punto se aprovecharon y otros no. Y empezaron a aparecer una serie de problemas como estas. El hundimiento del patio, que inclusive todavía lo arreglamos, le pusimos lo que más que pudimos y otra vez estaba un poquito hundido. Resulta que quitamos el adoquín y empezamos a excavar, estaba humedísima la tierra, y resulta que nos encontramos un cuarto en la parte de abajo con su enjarre perfectamente bien hecho, restos de pintura, o sea, no era un aljibe, porque hubiera sido un aljibe, el acabado hubiera sido distinto y no hubiera tenido pintura. O sea, pintura ornamental, estoy hablando, pintura ornamental, y era puro relleno, relleno y relleno y relleno. Nosotros excavamos como 2,5 metros y metíamos una varilla de los 2,5 metros de profundidad a donde ya estábamos, todavía como unos 6 metros más, y se nos iba a lavar la varilla. Entonces estábamos hablando de que cuando menos tenía eso, digamos, de la parte del piso del patio hacia el fondo, un alrededor de unos 10 metros. Y era muy extraño porque una construcción subterránea, decorada, aplanada, con ese grado de humedad y con esa cantidad de relleno, pues nos habla de que pues a lo mejor había una serie de comunicación con otra área, que a lo mejor había una especie de acueducto, o a lo mejor después se aprovechó eso para meter aguas pluviales o etcétera. Pero para mí fue una gran sorpresa, porque no pensábamos que nos encontrábamos eso. Yo me he encontrado aljibes, me he encontrado tinas, me he encontrado muchas cosas, y la construcción, la forma en que están realizados y los acabados son diferentes. Pero esta era una habitación que tenía más o menos como de unos 5 metros por 5 metros, y casi eran 10 metros de profundidad. Nosotros no alcanzamos a excavar todo porque pues ya siempre es el problema de que implica más gasto, implica más tiempo. Ya llegaba pronto la feria y teníamos que dejar todo eso listo. Entonces se tomaron fotografías, se rellenó otra vez, se compactó en la medida de lo posible con un material más inerte, tepetate, una losita de cemento pobre, dejando en vistas de que a futuro se pudiera otra vez investigar eso. Y se volvió a poner el adoquín. Porque también yo, como exalumno de la Escuela Federal Tipo, en aquel tiempo que dirigía el profesor Guadalupe Peralta Gámez, recuerdo también con claridad cómo a la hora de recreo o después de clases, cuando salíamos a las 5 de la tarde, nos íbamos a la cancha de básquetbol, que era una cancha inmensa, con gradería de madera, que colindaba con el Colegio Guadalupe Victoria, y todavía se prolongaba un poco más a un corral muy grande, ¿verdad?, en donde estaba el departamento de carpintería, y ahí había una especie de noria que posteriormente supimos nosotros que era otro respiradero más del acueducto que transcurría hacia el Templo de la Merced. En 1975 andábamos aquí curioseando, o sea, no curioseando, sino viendo que nos dieran trabajo aquí en la Casa de la Cultura, y no había cupo para entrar a trabajar. Entonces fue cuando aquí el arquitecto García Navarro, aquí en este inmueble, andaba haciendo la restauración. Entonces fue cuando aquí en medio patio se hundió, y trajeron escombro, tepetate, para poder aterrarlo y poder poner el piso como debía de ser. Entonces aquí en el 1977, entré a trabajar yo acá a la Casa de la Cultura, y vi ahí
me fui al Museo Posada. Entonces, hace 15 años o 16 años, en la Casa de la Cultura, en el segundo patio, ahí se hundió. Entonces ahí sí yo me percaté de que el túnel pasaba por acá. Entonces era un túnel que venía a lo más a la dimensión esta de aquí, de artes visuales, y es un túnel que va aquí a la casa del licenciado Salas Luján, que es donde tiene su escuela de idiomas, y pasa de ese túnel derecho a entre el Colegio de Alcalá, y va a dar a la esquina del Jardín de San Marcos, entre Jesús Contreras y que es Venustiano Carranza. Es más o menos la dimensión que toma este túnel. En internet aparece Aguascalientes como la ciudad perforada. Pero no dice si perforada así o perforada así. También se habla de la existencia de un plano de los túneles, creado por el maestro Refugio Reyes. Los que conocí fueron los de San Diego. Atrás de donde ahora es el parquecito. Bueno, era un terreno ahí baldío que pertenecía al Instituto de Ciencias. Y allí nos íbamos a jugar todos los vagos que no estudiamos. Uno de esos fui yo. Y había unos túneles grandísimos. Se metía usted y oía pasar los coches enfrente del Parián. El túnel del Cedazo era angosto, así, y de la altura de un hombre normal, más o menos. Nada más, hecho a mano. Y estos eran con mampostería, pues, con canteras, sí. Y cuando hicieron el estacionamiento, salió, que hasta se cayó por ahí un coche, y hay fotografías. Porque yo me acuerdo cuando el estacionamiento, había una entrada muy grande, que a nadie le importó, la taparon. Lo mismo acá, cuando hicieron las obras de la Expo Plaza y todo eso, ahí también salió otro. Según los testimonios del padre Cisneros, que por el tiempo que estuvimos conviviendo, cerca de 8 o 9 meses ahí en el camarín, pues él me comentó que en los años 40 había sido el padre guardián. Le decía yo que anteriormente cómo era el camarín, si tenía la misma disposición, si los accesos habían cambiado, y él mencionó algunos aspectos que hasta la fecha no han sido corroborados. Al centro del camarín, sobre el eje principal en el sentido vertical, está una escalera de caracol. Él me platicaba que en el 44, 45 había sufrido, siendo él el padre guardián, había sufrido un robo, ya que anteriormente estaban conectados, así me lo comentó, conectados los vallados en terminología utilizada por ellos y que nosotros ahora les decimos túneles, con el cementerio o con las catacumbas que están ahorita tapiadas. Por un lado está una lápida colocada por el lado sureste. ¿Cuáles son los elementos que puede tomar uno en consideración para llegar a plantear esta hipótesis? Bueno, pues esa lápida no corresponde al sitio en donde se encuentra, ya que
es anterior, inclusive, al parecer no tengo el dato muy concreto, pero ahí se puede checar. Es del siglo XIX, Otro dato que nos puede permitir ir un poco más allá en nuestras suposiciones es que existe un apagador. Entonces, si nosotros si nos ponemos a hacer una reconstrucción, nos damos cuenta que no tendría ningún sentido de que hubiera un apagador dentro de una cripta. El tercer elemento del cual me platicaba el padre guardián de ese entonces, el padre Cisneros, es aquel que conecta directamente el altar de San Diego con el cementerio del cual nos hemos estado refiriendo. Y esto es a través de una escalera que iba de ese altar pasando por una parte de donde se encuentran las actuales catacumbas, si nosotros tomamos como referencia en donde se encuentra y donde ha estado durante varios años el padre Peña. Estamos hablando del señor Ángel Ansúa, que actualmente vive y que tuvo a bien mencionar que en aquel entonces existía en una de las hipotéticas capillas que todavía existen, esto es, los espacios laterales en donde se encuentran la iluminación y la ventilación hacia las catacumbas. Por la del lado noroeste, ahí era el paso directo, uno de los pasos hacia el vallado, hacia el túnel que da hacia el norte. El otro es debajo de la actual escalera. Estamos hablando del poniente, del lado poniente. También me mencionó que cuando existía la cancha del Estado por el lado norte y por el lado noreste del Camarín, ahí con el edificio de la Policía Preventiva, todos los desechos de los drenajes iban a caer directamente hacia estos túneles, hacia estos vallados, y que en ese entonces el padre guardián decidió mejor clausurarlos. Cuando se demolió la parte de la cancha del Estado, que estaba en la parte posterior del edificio central de la universidad, precisamente dentro del conjunto del convento de San Diego, se limpió toda esa área para dejar el edificio Martínez de León, perdón. Se limpió toda esa área para dejar el edificio Martínez de León. Y se empezó a hacer la explanada como está ahorita, que es la parte de atrás de la Universidad del Templo de San Diego, donde se ve perfectamente bien el camarín. Y se había dejado un área, un edificio de 2 pisos, que formaba parte precisamente de los anexos de Tercera Orden de San Diego. Y yo me acuerdo muy bien porque pues ese era también mi lugar, y en aquel entonces estaban trabajando los arquitectos que nos daban clase a nosotros, Mario García Navarro y Carlos Parga, eran los que llevaron a cabo todo ese proyecto de regeneración de esa plaza. Y un día de repente se oyó un ruido muy fuerte y andaba por ahí, y resulta que se desplomó todo ese edificio. El que está sobre la calle de Juárez, esquina con Álvaro Obregón, se desplomó, porque resulta que con el movimiento de las máquinas y todo eso, que es normal en trabajos pesados, el edificio estaba sostenido sobre una bóveda que era parte de los túneles, y eso provocó que se desplomara todo el edificio. Esa es otra de las cosas que fue muy evidente y que se mantuvo como, a cierto punto, como en secreto.